Buenas, bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hay muchas ciudades con las que me ha pasado esto, pero particularmente me ha pasado con la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad corresponde en el relato de mi vida a las historias de las ciudades donde mi alma ha ido antes de haber llegado. En una época inspirada en las ciudades invisibles de Calvino, yo hablaba de una nostalgia porteña. Es decir, de una nostalgia de un Buenos Aires que aún no había conocido. Como si la melancolía de la ciudad de alguna manera me invadiera por su música, aunque jamás nunca la hubiera pisado, hasta que conocí por primera vez y de ahí en adelante muchas veces y más veces de las que el destino me lo permita, iré a Buenos Aires. Hoy en las historias de las ciudades en América Latina, Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, tiene toda la historia del mundo, toda la cultura, tiene las conexiones más impresionantes con los países y con nosotros, digamos, este relato hecho desde Colombia rinde un homenaje muy grande a la ciudad de Buenos Aires porque la influencia cultural que tenemos en Colombia, de Argentina, pero particularmente de Buenos Aires, es extensa en todo sentido. Sí, empezando por la historia misma del tango en el eje cafetero, siendo esta una cultura tanguera. Inclusive siempre tengo la historia de una feria del libro a donde fui en Bogotá y el país invitado era Buenos Aires. Y yo no entendía cuál era el país invitado, si estábamos escuchando a Charly García, si había todos los cuentos de Mafalda, si lo que daban era bife de chorizo, lo que vendían. Y me di cuenta que toda esa cotidianidad, que para mí era parte de mi vida, es en realidad Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti. Habiendo aclarado lo importante que es Buenos Aires en mi corazón, empezamos. Esta ciudad la fundaron 2 veces. Entonces, la primera vez habían llegado a un mundo indígena que existía antes de la llegada de los europeos. Como en toda América Latina, había un mundo, una cultura indígena desde siempre, desde el comienzo de los tiempos. Había diversas comunidades, estaban los tehuelches y estaban los querandíes, y tenían unas tradiciones que se fueron perdiendo con la colonización. El mundo indígena va a ser particularmente, castigado, va a ser muy duro para el mundo indígena todos los procesos de colonización y de posterior instalación del país mismo en los pueblos originarios. Eso todavía es una cosa sin resolver en muchos sentidos. Y resulta que Buenos Aires tuvo 2 fundaciones. La primera fundación fue en 1536 por Pedro Mendoza. Estábamos hablando en Asunción, cómo a partir de Asunción se van planeando lo que van a ser la fundación de todas las ciudades del sur, y por eso habíamos hablado de Asunción como la madre de las ciudades.
Pues en ese mismo plan de fundación de ciudades se va a fundar por primera vez Buenos Aires con Pedro de Mendoza. Y resulta que de esta primera fundación de Buenos Aires hay toda clase de leyendas, porque esta fundación no prosperó. Los propios habitantes la abandonaron y hay toda clase de historias. Hay una de que los pueblos originarios se comieron a los primeros habitantes que llegaron a fundar la ciudad de Buenos Aires. Hay otra que los propios españoles que fueron a fundar la ciudad de Buenos Aires se comieron entre sí porque no había comida ni nada. Lo que sí sabemos es que esto fue un desastre, fue un fracaso en términos de supervivencia y por eso no fue viable la ciudad. Hay otra leyenda que decía que ellos traían una cantidad de caballos árabes andaluces divinos, la mayoría de los cuales murió en la travesía. Hay quienes dicen que se comieron los caballos porque no había comida y hay quienes dicen que los caballos escaparon y son el origen de los caballos libres de la Pampa. Hay muchas leyendas y hay una historia muy bonita de estos caballos. Está en otro contexto y en otro tiempo, pero se llama Caballos Salvajes de Piñeres. Después vamos a hablar del cine, que es una cosa impresionante. El asunto fue que no prosperó, o sea, eso quedó de ese tamaño. Pero luego, en 1580, Juan de Garay va a fundar de nuevo la ciudad. La fundación de la ciudad de Buenos Aires, en la segunda parte, 2 segundo, se va a hacer junto con la ciudad de Montevideo, como vamos a ver cuando estemos en Montevideo, como una especie de pinza, horqueta, para impedir el avance del imperio portugués, que cada vez, como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo de aquí en el sur, corría más la raya de Tordesillas, tan etérea e indefinidamente planeada por el Papa, pero eso no quedó ni queda claro todavía. Entonces, en ese momento, lo que ellos hacen es crear dos ciudades como una especie de pinza o de horqueta para que digan, hasta aquí se mueve el imperio portugués y de aquí en adelante no se mueve más, porque si no, lo que habíamos dicho, les dividen todo el imperio español. O sea, a la hora que eso lo hubieran logrado los portugueses, rompen el imperio español por el sur. Y eso es lo que van a tratar de evitar a toda costa. Entonces ese es el origen de la segunda fundación de Buenos Aires. Pero en este momento la fundación de Buenos Aires dependía del virreinato del Perú. Imagínate cómo va a ser esto de lejos. Lo que va de las distancias de Perú a Buenos Aires. Debemos aclarar una vez más que nuestro continente es gigantesco, es verdaderamente muy grande y las distancias entre nuestras ciudades son enormes. No es una cosa que podamos recorrer fácilmente y por supuesto menos en esa época. Entonces, que esto dependiera del virreinato del Perú lo hacía extremadamente remoto en el relato de la colonización española. Pero ahí se las ingeniaron. Entonces resulta que Nuestra Señora del Buen Aire era una manera de abocar a la Virgen María. En todas las ciudades de América Latina tenemos vírgenes, ya hemos pasado por varias y pasaremos por otras, ¿sí? La Señora de Buenos Aires era conocida como una virgen que ayudaba a los navegantes y se le pedía que los ayudara con el buen viento, con la buena mar. Entonces esta señora se remonta del siglo XVI de Cerdeña. En el siglo XVI también la vimos en la cofradía de Sevilla de Nuestra Señora del Buen Aire. Y siempre fue una virgen popular entre los marineros y se le hablaba de los buenos vientos y de los buenos aires para los que atravesaban los mares en esas épocas de las travesías hacia lo desconocido. Entonces, la vocación de Nuestra Señora de Buenos Aires le va a dar lugar al nombre de esta ciudad. Y como existen tantas historias acerca de los caballos de la Pampa, de los caballos andaluces y todo eso, entonces desde el principio ya está fundada en leyendas. Entonces, esta ciudad es muy periférica con respecto al relato del Imperio Español. Una de las cosas que nosotros miramos en nuestra historia de las ciudades es qué tan importantes, periféricas o centrales fueron con respecto al relato de la colonización del Imperio Español y de las diferentes épocas en que han transcurrido la historia de nuestras ciudades. En esa época esto queda realmente lejos del primer centro virreinal que era Lima,
Y bueno, pues imagínate si esto iba hasta México, cómo sería esto de remoto y de tremendamente lejano. Buenos Aires tiene lazos históricos muy poderosos y culturales con la capital del Paraguay, con Montevideo por su misma fundación. Ahí hay una red de ciudades y culturas que hace del sur una particularidad cultural del continente. Nosotros que contamos esta historia desde el norte de Sudamérica, somos muy conscientes de que hay un sur que genera unas identidades y una cantidad de lazos comunes, porque allá las historias estén determinadas por ejes muy específicos, que no van a ser así en el norte. Entonces, esta ciudad, geográficamente tan distante de Lima, sin embargo, tiene hoy en la bandera el sol de los incas. En la bandera de Argentina lo que tenemos es el sol de los incas. Tiene una de las maravillas del mundo, maravilla total, el Río de la Plata. El Río de la Plata es el río más ancho del mundo. Esto quiere decir que cuando uno está en el avión y el avión está pasando, atraviesa el Río de la Plata y es tanto el tiempo que el avión se demora atravesando el Río de la Plata que uno hace rato cree que está en el mar, pero no está en el mar, está en el Río de la Plata, hasta que llega a la desembocadura, que es como una línea violácea de un color distinto, que es la desembocadura del Río de la Plata en el Océano Atlántico. Y esto es una cosa colosal. Es la vista de una maravilla entrando en otra. El Río de la Plata es una de las cosas más impresionantes y poderosas. Allá no había plata, ¿no? Argent es la palabra latina para plata, que le va a dar en el futuro el nombre al país de la Argentina. Pues no había plata. Siguieron buscando, ya habían encontrado El Dorado, ya habían encontrado Potosí, ya habían encontrado Zacatecas, pero la ambición no terminaba, seguían buscando y seguían buscando, como les contábamos en Paraguay, las 7 ciudades de Cibola, y seguían buscando y seguían buscando. Pues no había plata, pero por ahí sí salió muchísima de la plata que sacaron donde se había, que era en el Perú. Pero por estos azares quiméricos, como casi todo lo que nos pasó a nosotros en esa época, el país donde no había plata se termina llamando la Argentina. Y el río este maravilloso, absolutamente impresionante, descomunal, que les cuento, se llama el Río de la Plata. Y esta gente se va a llamar Río Platenses. Y por ahí no había plata, pero bueno, así pasa con nosotros. Quedamos llamados con los nombres de las quimeras en muchas de las situaciones de nuestra historia. Entonces, aquí van a ver un tipo de tensiones que son particulares del sur. Para los españoles va a haber 2 problemas grandes. El avance del imperio portugués, que lo tienen siempre pisándole los talones porque ahí en ese punto son muy fuertes, y otros agentes de pánico que van a suceder acá, los británicos. Entre 1806 y 1807 hubo varios intentos de invasiones británicas. O sea, los británicos le tenían unas ganas al sur del continente, porque ellos, que estaban creando un enorme imperio marítimo, bordeaban, y esto les daba todo el alcance al sur. Entonces, por ahí, a pesar de lo remoto que es esto con respecto al imperio español, es geopolíticamente muy importante, porque por ahí se pueden meter los ingleses y les dañan toda la vuelta del monopolio de la América, del sur y del centro, o pueden avanzar los portugueses y romperles la rayita y hacerles una fractura. Entonces había que defenderse de los unos y de los otros. De las invasiones inglesas se van a defender, y esta defensa, hecha por los mismos locales, les va a dar la idea de que si pudieron repeler las invasiones del Imperio Británico, semejante imperio tan supremamente poderoso en esa época, pues podrían tranquilamente sacar de ahí al Imperio Español, entrados en gastos. Y empieza la idea de las independencias. La independencia va a tener exactamente los mismos visos de todo el proceso en América Latina, que es primero un movimiento de juntas, que es la ruptura
que se va a presentar cuando la invasión napoleónica a España, cuando los reyes son metidos a prisión y termina gobernando un rey francés que es el hermano de Napoleón, y todo el vínculo con la corona se rompe por esa invasión. Entonces queda solamente la Junta de Sevillas. En América Latina va a haber un movimiento de juntas en todo el continente. Ese movimiento de juntas aquí también va a tener una serie de influencias. Aquí va a ser muy importante la influencia de los masones y va a haber una logia que se llama la Logia Lautaro, y esa logia va a tener una incidencia muy grande en el tipo de relación que van a tener con España. Y más adelante, pues primero tenemos el movimiento de juntas que estuvimos celebrando en los 200 años de todo el movimiento de juntas del continente, precisamente porque fue digamos, como un reguero de pólvora, y fue nuestra primera revolución política y fue nuestro primer planteamiento frente a un imperio colonial. Pero esto finalmente se va a resolver en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, motivo por el cual la avenida más grande de Buenos Aires y del mundo se llama la avenida 9 de julio, que es la que tiene 6 carriles para un lado y 6 carriles para el otro. Eso es una cosa impresionante. Argentina es impresionante. Entonces resulta que ahí ellos quedan independientes y van a elaborar una serie de constituciones. Al igual que el norte, en el sur va a haber una gran cantidad de guerras civiles, algunas de las cuales están narradas en otro de los aspectos descomunales de la Argentina, su literatura. En la novela sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, otro de los grandes, está narrada parte de esas guerras civiles. Aquí hay un montón de personajes en la historia de ellos que están escritos en sus calles. José de San Martín hace toda la vuelta de la independencia. Ya cuando la tiene lista, le entrega a Bolívar los ejércitos del sur, a los ejércitos de los Andes, y se va para Francia, Boulogne-sur-Mer, donde muere tranquilito. Dice, yo me voy a perder de lo que va a pasar de aquí en adelante lo más de bueno, y me quedo aquí tranquilito como se quedó Washington también tranquilito en su finca. Hicieron su tarea, hecha su tarea, se van para su casa, se van para allá y se retiran de todo el escenario político, y esto se va a volver tremendo y empiezan a aparecer las figuras como Marcelo Alvear y Marcelo T. Alvear, que van a empezar a construir la ciudad. Entonces aquí hay una cantidad de guerras civiles, unos intentos de constituciones, y se van a preguntar lo mismo que nos preguntábamos nosotros, porque el proceso es el mismo, si van a ser federales, si van a ser centralistas. En realidad están creando 2 países, porque a la hora del té Buenos Aires va a ser una cosa tan impresionante, tan impresionante. Buenos Aires es una ciudad país, ¿sí? De lo poderosa que es, que son 2 países, ¿ve? Entonces hay un país que es Buenos Aires, y hay otro país que es el resto de la Argentina, lo que salta, a pesar de que Tucumán es la capital patria de la Argentina, y a pesar de tener ciudades tremendas como Rosario y como Mendoza misma. Estos son casi 2 países de la fuerza gravitacional que Buenos Aires como ciudad va a tener en la historia de la Argentina. El proceso de independencia es tan complejo como el proceso de las guerras civiles que siguieron a continuación. Y les digo esto porque cuando estábamos haciendo las historias de las independencias del continente, vimos un efecto de espejo. En el sur, San Martín sube la cordillera para llegar a Chile y emprender lo que va a ser toda la campaña libertadora, donde se van a embarcar para llegar a Paracas, en el Perú, y empezar la parte marítima y la parte de las batallas. Esa pasada de San Martín por los Andes para llegar a Chile, que está en un montón de cuadros del Museo de la Historia de Buenos Aires. Nosotros tenemos exactamente el mismo cuadro de Bolívar atravesando el páramo de Pisba, los Andes, con los ejércitos llaneros, para llegar a Boyacá a definir la batalla que nos haría la independencia. Entonces había un efecto de espejo, porque así pasa entre nosotros. Y esa misma pasada del Pisba y esa misma segundo envión para convertir en batallas lo que en un principio fue un movimiento de juntas, nos pasa a nosotros, y las guerras civiles, en cambio, también. Entonces, porque eso significa llegar a crear este continente. Todas las guerras civiles, la formación de todas estas nuevas ciudades después de haber sido virreinatos. Entonces, por eso esto es de una gran complejidad.
y el resultado de eso pues es un continente nuevo, distinto, con una cultura totalmente particular que es América Latina y que es el que de alguna manera hemos estado tejiendo a lo largo de toda esta historia de ciudades, al final de la cual nos vamos a reconocer con bastante más holgura en todas nuestras similitudes también. Entonces, una vez independizada Buenos Aires, en el siglo XIX Buenos Aires se va a volver muy importante porque en Buenos Aires va a haber una migración colosal. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esto lo hemos dicho antes, 40 millones de europeos emigraron a la América, hacia el norte y hacia el sur, hacia la isla Ellis y hacia la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en un momento dado va a pasar de 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes en menos de una década. Es decir, esto se va a volver una ciudad impresionante y se va a transformar de una manera porque es que van a llegar en barcos y barcos y barcos. Hoy por hoy existe un Museo de los Emigrantes y en el Museo de los Emigrantes usted puede decir su apellido y ya tienen un registro del barco donde llegó su familia, para saber de dónde vienen. Que Borges tenía una historia que decía que unos pueblos venían de tales orígenes, otros de tales otros, pero que ellos venían de los barcos. Es parte de la lectura. Por supuesto, hay un mundo originario que existe ahí todavía, pero el relato colectivo es un relato creado a partir de las migraciones. Entonces resulta que van a llegar allá, inclusive en el Museo de las Migraciones se cuentan las instrucciones que le decían a los italianos para llegar allá, que caminaran por las aceras de los andenes, que en Buenos Aires llaman veredas, y no por la mitad de la calle. Venían de las aldeas más remotas de Italia, venían de una Italia que se moría de hambre en todo el esfuerzo de la reunificación, y de donde salió para convertirse en un país, para unificarse como tal en las épocas de Giuseppe Garibaldi, que también estuvo por acá. Venían de todo el imperio austrohúngaro que se deshacía, venían de todas partes. La influencia italiana va a ser particularmente importante en el arte, sobre todo en el cine y en la gastronomía, porque hay que ver que esta gente tiene gastronomía, se come bien allá, ¿ve? Y entonces resulta que van a llegar todos los emigrantes, van a llegar movimientos obreros, van a llegar movimientos anarquistas, van a llegar todos los movimientos que están creando el mundo de los trabajadores en Europa, va a llegar a Buenos Aires y va a llegar, por supuesto, el fútbol. Entonces, estas son muchas ciudades, Buenos Aires son muchas ciudades, fue una ciudad colonial, fue una ciudad de independencia, va a ser una ciudad de migraciones, va a ser una ciudad de fútbol, va a ser una ciudad de memoria, va a ser una ciudad de muchas cosas. El fútbol la va a determinar en su ADN, se va a convertir en uno de los factores de identidad más impresionantes y cuando uno ha visto jugar en su tierra, a Maradona y a Messi, pues qué te digo yo, ¿cómo te parece? O sea, y 3 campeonatos mundiales, eso qué te comenta. Entonces ellos son una ciudad de fútbol y todos morimos por ellos cuando juegan también. Entonces resulta que estas migraciones van a generar un sentido de identidad muy importante para ellos. Y en el fenómeno de la migración y en la construcción de esta enorme y poderosa ciudad va a llegar otro de los elementos de alcance planetario que tienen los argentinos y que tiene Buenos Aires, el tango. Con este tango que burlón y compadrito se ató dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paigas y las grelas. Luna de charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer evocarte tan querido. El tango va a llegar de todas las vertientes, hasta vetas africanas tiene, va a llegar de todas estas vertientes, va a ser
una música de arrabal. Va a empezar por los conventillos porque por supuesto en una migración de este tamaño pues hay muchas villas miserias y hay mucha gente viviendo en condiciones muy difíciles. Eso no llegó todo el mundo a hacer la América, no era fácil y no era para todo el mundo. Y a mucha gente le tocó pasar trabajos muy grandes, que es la condición de la incertidumbre del emigrante. Ahí en los arrabales, en la barrio bajada, es donde surge el tango. Y con el tango viene un lenguaje que es el lunfardo, que es una de las maneras como el tango se canta. Pero el tango en realidad es una filosofía. Es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo, es un baile, es una sensualidad, es un diálogo, es un canto a la fatalidad del destino, pero también a la suerte esquiva. Y el tango a la vez es un bandoneón que transmite la melancolía de una migración gigantesca que dejó atrás todo lo que fue su vida y trae las nostalgias vivas. Hay nostalgia en el aire de Buenos Aires, siempre la ha habido, y el bandoneón musicaliza eso de una manera impresionante, desde los clásicos de Goyeneche hasta Piazzolla. Entonces, pues esta gente es tanguera y el mundo lo es por ellos, incluido el eje cafetero colombiano que respira el tango como una forma de crecer y vivir de un país donde murió Gardel. Entonces, el tango después, como pasa con tantos, como pasó con el jazz mismo, deja de ser un ritmo barriobajero de los arrabales para convertirse después en un ritmo que va a colonizar toda la ciudad y que se va a convertir en la identidad de la ciudad y que hoy por hoy es precisamente uno de los rasgos distintivos. Y digo planetario porque en todas partes la gente quiere aprender a bailar tango, ya que lo bailen es otra cosa, pero lo quieren aprender a bailar, ¿sí? Y en todas partes se escucha el tango. Y cuando se llega allá, se llega al corazón de una música que de tantas formas ha transformado el alma humana y de que de tantas maneras ha descrito los matices, profundidades y abismos del corazón humano, el tango. Entonces, bueno, esta ciudad va a tener una arquitectura de influencia francesa ya en el siglo XX con Marcelo Torcuato Alvear, que es un importantísimo político argentino, y él es el que le va a dar la proyección y el desarrollo y el arte a la ciudad. Entonces va a haber una influencia francesa muy grande, lo que hace que esta ciudad en particular tenga un toque europeo muy pronunciado. O sea, de pronto hacen una ciudad increíble. Y es así, entre el siglo XIX y XX, que esto se vuelve una ciudad del tamaño y de la fuerza que es Buenos Aires hoy día. Entonces aquí empezamos con una arquitectura que le da todo el espectro de la grandeza y de un desarrollo de una Argentina que se va a volver súper pujante. Y como allá no había plátano, pero sí va a haber agricultura hasta volverse el granero. Ellos van a ser un país granero, de ahí van a salir la gran cantidad de productos agrícolas para alimentar a Europa. Cuando Europa empezó a vérselas en las grandes tragedias de las guerras mundiales. De allá va a salir, bueno, una ganadería muy grande, que es lo que le va a dar la cultura del asado. Y la cultura del asado, que es también tan sureña, porque hemos visto que la gente en Paraguay no vive en edificios porque le gusta hacer asados en sus casas. Bueno, pues en Buenos Aires los asados y en Argentina el asado, bueno, es toda una manera de entender su gastronomía y la fuertísima influencia de la gastronomía italiana que también está presente en todas partes. Entonces ellos con esta mezcla de migraciones y de culturas van a generar una universalidad porteña. El mundo entero está contenido allá y eso es parte de lo que la hace tan encantadora, porque hay gente de todas partes de la tierra y hay gente que desciende de todas partes de la tierra. Entonces esto también va a hacer que ellos van a tener una industria cultural, lo mismo que en México, van a tener una industria cultural que son las dos más grandes del continente. Borges decía, Jorge Luis Borges es argentino, sí, bueno, se nos vamos a poner a hablar de los escritores y eso es el boom latinoamericano,
pues eso es Julio Cortázar y sus cronopios y famas, es Jorge Luis Borges, sí, es toda esta gente maravillosa, es Sábato, es Alejandra Pizarnik, es Alfonsina Storni, son todos los grandes poetas y literatos. Borges nos decía, Buenos Aires, que era mi ciudad, podía ser para todos los hombres, pero en especial para mí, una especie de Aleph. En ella estaba contenida la totalidad del universo. No era necesario que me desplazara por el mundo entero para hallar un teatro en el que ver una película de Buster Keaton o un café en el cual tomar un café con leche. Todo esto estaba allí, a la vuelta de cualquier esquina, en cualquier calle de la ciudad. Y eso sigue siendo así, es una ciudad donde usted, como no duermen, entonces usted puede salir de cine a la 1 de la mañana, entrar a una librería, tiene la mayor cantidad de librerías per cápita en el mundo, sí, y las librerías más impresionantes, o sea, es una cosa increíble ir al Ateneo. Y entonces usted puede salir de cine y se puede meter a una librería y se puede tomar un vino y puede, porque el vino pues es una ciudad de vino, y puede leer libros y conversar al salir de una película a la 1 de la mañana. Porque ella, además de ser tan encantadora, pues no duerme. Entonces, pues ni siquiera para esta fantasía, y por eso la llamaban el París del Nuevo Mundo. Ella ha decaído 1000 veces, florecido 1000 veces, pero siempre es grandiosa, aún en sus días duros que los ha tenido. Entonces, como es tan importante gravitacionalmente, recibe la fuerza de todas las influencias del cordobazo, tanto desde el comienzo del siglo como el de 69. No ocurren en Buenos Aires, pero van a tener una influencia muy profunda porque estos dos cordobazos van a hacer posible el movimiento estudiantil en América Latina y van a hacer posible las universidades como hoy los conocemos en América Latina. Ellos van a recibir de todas partes una influencia impresionante. Y resulta que esta ciudad, a medida que va avanzando el siglo, va siendo muy particular la ciudad moderna. En esta ciudad van a existir y vivir figuras que van a ser muy importantes en la historia de América Latina. Juan Domingo Perón y Eva Perón. Definirlos es definir uno de los capítulos más caleidoscópicos que uno puede pensar en la historia de América Latina, porque es que después de la muerte de Juan Domingo Perón, que fue el que dejó toda la, digamos, una especie de estado benefactor, es decir, lo que se llamarían por primera vez los derechos de los trabajadores, que tanto tiempo se luchó desde la llegada de las grandes migraciones, se hizo una realidad durante el peronismo. Y eso, digamos, es uno de los puntos fundamentales para ellos. Y también la figura impresionantísima de Eva Perón, una mujer no solamente diva por todo lo que ella era, sino una mujer que entendió el alma de los argentinos, entendió la miseria. Esta mujer venía de la miseria, ella era una hija fuera del matrimonio y conoció la discriminación, la miseria, la humillación, la pobreza. Por eso cuando ella llega al poder es a los descamisados, es decir, a todos los pobres de donde ella viene, a quien va a dedicar su gobierno. Y esto la va a hacer un ícono impresionante. Hay gente, es una leyenda, no hay gente que dice que la primera vez que durmió en un colchón, que no era en tierra, sino en un colchón, fue porque se lo dio Eva Perón, que iba y llevaba vestidos de novia a los barrios más pobres para que las novias pudieran tener bodas dignas. Bueno, con Eva Perón hay toda clase de mitos, lo que pasó con su cadáver, que se perdió, que luego lo devolvieron. Cada una de estas historias es una novela. El peronismo es tan complicado porque es que hay peronismo de derecha, hay peronismo de izquierda. Bueno, esto, tratar de entender el peronismo políticamente, ahí se le fue a uno, Mercha, y perdimos el año todos. Lo que podemos es tratar de entenderlo culturalmente, porque va a ser una impronta que aún hoy día sigue siendo parte del relato político de la Argentina, relato que por otra parte el relato político de la Argentina es particularmente complejo, variante y cambiante y complicado, y se complica más. Entonces, resulta que en esta ciudad, que es también la ciudad del fútbol, la del Boca y la del River, y la historia del Boca, que no sabían qué colores iba a tener el Boca, hasta que alguien, para zanjar la discusión, dijo que los iba a poner del color del primer barco que llegara,
estaban en el puerto y llega un barco sueco y la bandera de Suecia es azul y amarilla. Listo, esos son los colores del Boca. Y del Boca va a ser la Bombonera. Y por supuesto el Monumental del River. Y así un clásico Boca River paraliza el país. Y el nivel de fanatismo que ellos tienen con el fútbol no se lo imaginan ni los ingleses, que hay que ver cómo son. Otro de los grandes hitos de esta ciudad, y tal vez una de las cosas por las cuales el mundo más los conoce, es el famoso obelisco. Resulta que en el punto donde está el obelisco queda una iglesia que era la iglesia de Nicolás de Bari. Se dice que allá ondeó por primera vez la bandera de la Argentina. La iglesia desapareció. Entonces, para recordar ese punto donde por primera vez se hizo la bandera de la Argentina, le encargaron a Alberto Prebisch que hiciera el obelisco. El obelisco lo hizo en 3 meses, fue realmente un tiempo récord. Y el obelisco es tan grande, tan llamativo y tan tremendo como la misma 9 de julio. Lo que le da a la avenida más grande del mundo un obelisco descomunal, y eso se ha vuelto uno de los puntos de identidad de la ciudad de Buenos Aires en el mundo. Y en la memoria de la ciudad también está Caminito y Corrientes 348, que es la calle de los tangos desde San Telmo, que es donde van a ser otros de los gigantes de la historia argentina, que va a ser Quino. Ellos van a llegar a tener en los 40 y en los 50 una bonanza económica importante y van a tener unos niveles de vida muy buenos, y todo eso se va a perder con los años. Entonces ellos añoran un pasado que fue bastante próspero. Quino va a vivir allá y Quino va a hacer toda una oda a la clase media y va a tener uno de los personajes más importantes de América Latina, Mafalda. Y Mafalda es una niña que siente el mundo como algo propio y se enamora del mundo y se duele del mundo, y tiene sus amigos que son Libertad y que son Miguelito y que son Felipe, y que cada uno de ellos representa un carácter existencial o político del carácter complejo de los argentinos, pero que termina, como todo lo que hacemos en el continente, retratando a toda América Latina por contarnos cómo son los argentinos. Entonces, Mafalda va a ser para nosotros un referente muy impresionante. También lo va a ser Fontana Rosa, con personajes tan diferentes como Buggy el Aceitoso, un mercenario despiadado y cruel, que se bate en las lides más terribles sin escrúpulo ninguno. O Inodoro Pereira, el renegado, que la honra a otro personaje muy importante en la cultura argentina, que es el gaucho, aquel que nunca fue dominado por todos los aspectos de ciudad y de país que ellos intentaron. Todo esto se puede ver en la ciudad. Usted puede ir a San Telmo y usted puede ir a Puerto Madero, y en Puerto Madero ve el esplendor que tuvieron en otras épocas. Todo esto existe allá, o sea, esto no es un bucólico pasado. Esto es una cultura viva, que usted vaya y allá está. Entonces, allá viene otro de los grupos maravillosos que se llama Les Luthiers. Ellos son un conjunto de instrumentos informales que durante muchas décadas hicieron de la música clásica y de las piezas de la cultura clásica un humor fino, popular, exquisito, maravilloso. Cuando estábamos hablando de los descubrimientos, entonces ellos hablan del adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera, dicen: nos descubrieron, por fin nos descubrieron, en esa sátira con que nosotros los latinoamericanos tomamos al descubrimiento de América, porque pues es un poco atrevido decir que solamente cuando nos miraron los europeos empezamos a existir, como si solo sus ojos le fueran a dar al mundo nacimiento y vida. Entonces el descubrimiento de América pues es cuando esos que estaban allá vinieron a ver que estos que estábamos acá existíamos. Entonces Les Luthiers hace toda una parodia al adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera y hace una gran cantidad de historias en donde toma los temas más singulares para convertirlos en humor, como la gran sinfonía de la planificación familiar, como todas las historias de Shakespeare. Son realmente uno de los tesoros históricos, culturales y literarios
que todo el continente tiene y son de Buenos Aires. Pago un asterisco para que las personas que estén escuchando este programa y no conozcan a Lelutier se sumerjan en ese universo maravilloso y la fantasía de estos personajes. ¿Sí? Entonces está eso. En la época en que el teatro se convertía en la proclamación de la modernidad de una ciudad, pues bueno, entonces ellos sacan el teatro más tremendo de todos. Teatro Colón de Buenos Aires, o sea, son palabras mayores. Todo lo que ellos hacen, lo hacen de una manera absolutamente impresionante. Que me diga si ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido novio, no, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía. Tiene el hospital. Por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Y es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso allá. Y resulta que van a tener una dictadura, varias, pero hay una que va a ser absolutamente aterradora. Digo varias, pero también tuve una dictadura con Onganía, que fue la que terminaron a partir del Cordobazo. Pero dentro de la doctrina de la seguridad nacional, dentro de la Guerra Fría, dentro de la reorganización de los ejércitos, dentro del enemigo interno, dentro de este sombrío episodio de la América Latina, y después de todo lo que pasó en el golpe de Estado de Chile a Salvador Allende, esto fue en el 73, en Argentina va a haber un golpe de Estado en 1976 a cargo de Rafael Videla, y le va a hacer el golpe de Estado a María Estela Perón, que fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón, quien vuelve al poder después del exilio, pero cuando vuelve ya para morir. Ya el anhelado retorno de ese Perón que un día volvería a la Argentina, él llega mediante un truco político rarísimo, Cámpora al poder, Cámpora a la presidencia y Perón al poder, porque él no podía volver por elecciones directas. Entonces sube Héctor J. Cámpora para que Perón gobierne. A ver, mira tú. Entonces él deja a su esposa María Estela Perón, Evita muerto ya hace mucho. A la muerte de Perón esto se caotiza de muchas maneras, se agudizan las contradicciones, que era la manera como se definía en esa época al llevar las cosas al extremo para que no tengan salida. Y en ese momento va a haber un golpe de Estado. El golpe de Estado, si bien no es cruento como el de Chile, sí va a generar una de las dictaduras más sangrientas del continente, y en esas dictaduras van a desaparecer más de 20.000 personas y van a ser torturados a lo largo de todo el territorio de la Argentina en uno de los episodios más aterradores de la historia de América Latina. Esa dictadura va a desterrar a toda otra beta que tenemos de la historia de Buenos Aires, que es la música popular. O sea, todos los cantantes, lo que van a ser Mercedes Sosa, Piero, todos los cantantes de la canción protesta, que van a ser Inti Illimani, los chalchaleros, los folcloristas, Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui, todos ellos, de una u otra manera se van a ver perseguidos por la dictadura, y la mayoría de ellos van a tener que ir al exilio. Y cuando ellos huyen al exilio y en el final de la dictadura, esto lo hemos contado antes y lo vamos a contar siempre porque para mí es muy importante. Hay un momento en el derrumbe de la dictadura en el que se prohíbe, por una de estas cosas absurdas, en la guerra de las Malvinas, que fue la guerra que determinó el fin de la dictadura, se prohíbe que pasen música en inglés en las emisoras, por absurdo que eso suene. O sea, parece de locos, pero sucedió, y eso va a permitir que 20 años de rock
que estaban haciendo los argentinos para ese entonces saliera por las emisoras. Y eso va a permitir que de las emisoras de la Argentina saliera por América Latina. Y eso va a llegar a América Latina con el nombre de Rock en tu idioma. En Argentina se llama Rock Nacional, puede ser rock de ellos. Pero ellos van a llegar acá con Rock en tu idioma. El rock en español. Esa es la banda sonora de América Latina. El rock en español. En una gran medida en las nuevas generaciones a partir de ese momento. Cuando todos los folcloristas son perseguidos y sus vidas están en peligro, Charly García se queda. Y Charly García se queda haciendo del rock una forma de resistencia tan sofisticada que no fuese en ese momento blanco de la dictadura, porque era algo nuevo que no parecía tan explícito como podía ser la canción protesta. Entonces empieza a utilizar metáforas, como los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Y Los Dinosaurios va a ser una canción emblemática de esos tiempos tan duros. Y Charly García va a cantar. Y Charly García va a llegar a unos niveles de genialidad musical que va a superar toda la gente de su generación. Y eso es muy difícil porque después de Charly García viene Fito Páez, pero también está el genio maravilloso de Luis Alberto Spinetta. Charly García es sui generis y Charly García también es la máquina de hacer pájaros y Charly García es Serú Girán y Charly García es un mutante y Charly García es un enorme. Y entonces, bueno, pues el tipo va a ser tan grande que hay un grupo a partir de la película Amadeus, donde un hombre, Salieri, entendía la genialidad de Amadeus, pero no podía imitarla porque él no era un genio, sino que podía comprender la genialidad de Amadeus y esa era su condena. Bueno, salió un grupo que se llamaba Somos los Salieris de Charly, para decirles el nivel de grandeza que Charly García alcanzó a llegar. Y en la Guerra de las Malvinas, Charly García canta No bombardeen Buenos Aires. Sí, y empieza a describir la ciudad, pero no la bombardeen, o sea, por favor, ¿no? Entonces, esa relación de amor y odio que tienen con los ingleses, porque todo este rock tan fantástico que ellos crean, lo crean también por la influencia del rock inglés en vivo y en directo, por el contacto que tienen permanentemente con Inglaterra. Inglaterra se ha tratado de meter allá desde el principio y se les comió las Malvinas en toda la arbitrariedad de un acto colonial. Pero reclamar la guerra de las Malvinas de esa manera en ese momento era crear una guerra en un lugar y en un momento que era el viejo truco de crear una guerra para cohesionar una población que ya no estaba atemorizada a pesar de toda la dictadura. Este Buenos Aires, el Buenos Aires de Charly García, ese Buenos Aires que pasa de esta dictadura a la democracia, ese paso a la democracia, con toda la música que está saliendo en las emisoras, nos va a traer a Soda Stereo. Soda Stereo es el grupo más influyente de rock en toda la América Latina. Cuando hicimos Rock al Parque, 185 bandas se presentaron y por ahí 120 eran de alguna manera influencias de Soda Stereo. Soda Stereo influenció absolutamente todo y convirtió en Buenos Aires en el relato de la ciudad de la furia. Entonces Buenos Aires también es la ciudad de la furia. Buenos Aires, pues que es todo el mundo, es Memphis la Blusera, es el Luna Park, son estos grandes conciertos, es Sumo, es Fito Páez en toda su grandiosidad, Rosarino él, pero su carrera va a brillar en Buenos Aires. Y ellos van a cantar todo lo que pasa en la dictadura. Versus Vergarabat tiene una canción que se llama Vuelos, hablando de los vuelos de la muerte, donde drogaban a los jóvenes disidentes del régimen y los echaban en el Río de la Plata con pesas. Están también los fabulosos Cadillacs, que van a cantar Matador y van a hablar de Santa María de los Buenos Aires. Está, digamos, un movimiento musical de un nivel y de una escena tan absolutamente impresionante que su música nos mueve. Entonces ellos van a tener esta escena musical tan grande y van a tener una ciudad memoria. Y van a tener una ciudad memoria porque en el momento en que los desaparecidos empiezan a hacerse parte, digamos, de una realidad desgarradora de la Argentina, hay unas mujeres que le van a informar al mundo que sus hijos han desaparecido. Ellas son las Madres de Mayo. Y ellas empiezan a desfilar por las ciudades
por Buenos Aires, van frente a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, todos los jueves, con las pañoletas blancas. Eduardo Galeano nos habla así, dice, las madres de la Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa del gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar, a los que estaban ya y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una de ellas. Me voy desafinando mientras pasa la mañana. Se me muere el mediodía, resucita por la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa. Durante mucho tiempo se puso plato en la mesa para esperar a los desaparecidos, pero no vuelven. No vuelve, pero se vuelve a morir. Y en la noche caigo dormida sin esperanza, me despierto y siento que está vivo. La llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muelle y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en las selvas del África. Y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas del lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar, nos dice Eduardo Galeano, del que hablaremos cuando entremos a Montevideo. Porque pues aquí nos faltan los más grandes, después nos vamos para Montevideo y entonces allá nos vamos a meter con Galeano, con Benedetti, con Onetti, bueno, esto se pone es más bueno. Entonces resulta que estas Madres de Mayo van a hacer un ejercicio de memoria histórica como no se ha visto. Estas mujeres van a denunciar ante el mundo con su obstinación y su propio testimonio personal la tragedia de 20.000 a 30.000 desaparecidos durante 1976 a 1985. Las Madres de Mayo. Y eso se va a cantar. Eso se va a cantar en el rock. Eso se va a cantar en las calles, eso se va a volver novela, eso se va a volver también poesía, eso se va a volver memoria, y en la plaza están pintadas las pañoletas de las Madres de Mayo que le dijeron al mundo que sus hijos habían desaparecido. Esto se va a volver cine y se va a volver la historia oficial de una de las actrices más grandes de todo el continente, Norma Leandro. Y vamos para el cine, y entonces esta gente pues tiene a Ricardo Darín, y tiene a Norma Leandro, y tiene a Cecilia Roth, y tiene una constelación de directores, de Piñeres, Subiela, bueno, una gran cantidad de directores de un cine que se renueva permanentemente y una constelación de actores que nos tomaría el resto del programa nombrarlos, Federico Lupi, o sea, la cantidad de películas argentinas clásicas es una cosa absolutamente impresionante, desde donde uno lo ve a Tiempo de Revancha, la historia oficial, La Noche de los Lápices en su tiempo denunció lo que eran las desapariciones y qué pasaba con los desaparecidos. Entonces, el cine argentino, que tiene una profunda influencia de la grandeza del cine italiano, pero que tiene su propia impronta, su propio diálogo, desde películas tan duras como esas y Garaje Olimpo, hasta películas como Elsa y Fred, o películas como Comienza el baile. Empiezan, o sea, películas que son absolutamente maravillosas y que siempre se renuevan entre los clásicos, entre los modernos. Argentina siempre tiene un cine que hace que ellos se sepan narrar. Ellos saben narrarse, como son grandes escritores, sus películas tienen unos diálogos absolutamente profundos, su humor es un humor sarcástico en extremo, a veces doloroso, pero siempre hilarante. Entonces el cine es otra de sus grandes particularidades. La radio entró al continente por Buenos Aires, por Los Locos de la Terraza. Así que la radio como medio de comunicación de masas entró a la América Latina
por Buenos Aires, como muchas otras cosas, entraron a América Latina como Buenos Aires, este puente entre las culturas y las civilizaciones que es Buenos Aires, que refleja todo el mundo y que a la vez es tan porteño, que ha vivido historias tan duras como El Corralito y hace películas como La Odisea de los Giles para contar la historia del Corralito, porque todo para ellos alimenta su arte. Entonces El Corralito, esta famosa naufragio económico donde los grandes capitales fueron avisados a tiempo para que retiraran su dinero de la Argentina, pero la gente de a pie no. Entonces El Corralito, que fue una manera en que la economía confiscó la moneda de la gente, el sueldo de la gente, cayó sobre los salarios de la gente común y corriente y los llevó a un desastre terrible, y en ese desastre es que hacen el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que contamos también en la historia de nuestros museos. Ellos han tenido muchísimos carruseles y naufragios económicos y políticos, y en ello han oscilado en todas las tendencias y en todos los caminos. Siguen buscando su camino por rutas acaso tortuosas, acaso inesperadas, acaso inciertas, pero siguen buscando sus caminos armados de una industria cultural, de un humor, de una genialidad, de una agudeza. Ellos son agudos y su ciudad es poderosa y es bella y es melancólica y es rica en toda clase de diversidades culturales, gastronómicas, y es una de las ciudades más tremendas de nuestro continente y de nuestro hemisferio. Es una de las ciudades a las que le rendimos con todo homenaje el más grande tributo. Buenos Aires, hoy en las historias de América Latina a través de sus ciudades. Entonces, desde la grandeza de Buenos Aires, desde el tango, desde el cine, desde la literatura, desde el rock, desde Charly García, desde Soda Stereo, desde Julio Cortázar, desde Jorge Luis Borges, desde Alexandra Pizarnik, desde sus grandes poetas, desde sus grandes actores, desde su enorme teatro, desde Lelutier, desde Quino, y todo ese espectro cultural de una ciudad única, que tiene el bandoneón en la melancolía de ese aire de las migraciones y una gastronomía maravillosa. En la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.